creo que puedo decir que es razonable que las personas incrédulas que se revuelcan más o menos en el fango, ¿entendéis cuando hablo de eso? Aunque hay muchas clases de fango, evidentemente, ¿verdad? Hay fangos muy perfumados. El mundo y Satanás tiene toda clase de fangos, pero todos son arenas movedizas donde poco a poco la persona se va hundiendo. Pero las personas incrédulas que se revuelcan en su fango, aunque sea muy perfumado, parece razonable que cuando le anunciamos el Evangelio o le explicamos cuál es su condición ante Dios o le hablamos de la condenación eterna, que no quieran saber mucho de eso, ¿verdad? Parece lógico que reaccionen así, que digan, mira, déjame tranquilo con estas cosas. Eso es lógico y es razonable. Pero lo raro, lo extraordinario, lo que no debería suceder es que los que nos llamamos cristianos, cuando nos enfrentamos a cosas muy claras en la palabra de Dios, reaccionemos poco más o menos que los que están en el fango. Eso es lo que no debe ser lógico, ¿verdad? Que ante mandamientos y exhortaciones y cosas que conocemos de la palabra, pues al final prestemos tan poca o casi tan poca atención como pueden prestar los incrédulos al Evangelio al cual le llevamos. Sí, pues hay personas que dicen, yo creo la enseñanza de la Biblia, yo creo al Señor, yo creo lo que dice San Pablo, pero luego en su vida práctica de cada día parece todo lo contrario. Bueno, pues el día anterior, en nuestro estudio del capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, empezamos la tercera sección en el versículo 9. Así que vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 9. Habíamos dicho que dividimos el capítulo en 3 partes y aquí nos encontramos con la última de ellas, a partir del versículo 9, donde el apóstol empieza a enumerar una serie de mandamientos específicos para nosotros. Y comentamos el día anterior, pues, la primera parte del versículo 9, donde el apóstol nos dice que el amor sea sin fingimiento, que el amor sea sin disimulo. Y estuvimos hablando de esa clase de amor. Y decíamos, ese amor, el amor ágape que nos dice la Biblia, es un amor imposible para los creyentes, tanto más para los incrédulos. Llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero también dijimos que aunque sea imposible, sigue siendo un mandamiento de Dios. Y por tanto, no podemos quedarnos tan tranquilos como los incrédulos diciendo, bueno, como es casi imposible o yo no puedo, pues me quedo tan tranquilo andando como voy andando. Los incrédulos, si les preguntáramos hoy a los incrédulos cuál es el primer mandamiento y el segundo mandamiento, seguro que no nos diría el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo como al prójimo como a ti mismo. Los incrédulos no dirían eso. Pero hay algunos que incluso lo dicen y se quedan tan tranquilos, sin hacerlo ni intentar hacerlo en sus vidas. En realidad, para los incrédulos, ¿cuál es el primer mandamiento? Me amo a mí mismo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Es el amor propio, el amor a uno mismo. Ese es el primer mandamiento y principal para los incrédulos, pero no debe ser así para los creyentes, ¿verdad? Y el segundo para los incrédulos es que ni hay. Eso de amar al prójimo como uno mismo ni hay, ¿verdad? En todo caso, quizás para algunos sea ama a tu animal de compañía como a ti mismo. Pero eso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, eso está muy lejos. Decíamos, pero como es un mandamiento de Dios, cada vez que no lo cumplamos, ¿qué tenemos que hacer? Como cada vez que fallamos en cualquier mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos delante de Dios, pedir perdón a Dios y pedir más gracia a Dios para andar cada vez por un mejor camino, de mejor manera, ¿verdad? Y también en todo caso pedir consuelo a Dios sabiendo que aunque aquí no vamos a alcanzar la perfección, pues la sangre de Jesucristo nos limpia también de nuestro fallo en este pecado, el pecado de amor ágape. Decíamos, el amor ágape es un amor incondicional, un amor que busca el bien de la otra persona aunque se merezca todo lo contrario, un amor que pierde cosas y se pierde a sí mismo, pierde su vida por el bien de los demás. Es un amor que depende, decíamos, de la voluntad, no de los sentimientos ni de las emociones. Es decir, amo de esta forma o intento amar de esta forma porque quiero amar, no porque lo sienta o porque me encuentre bien. Eso no es lo primero. Lo primero es un acto de la voluntad, pero decíamos, está lejos del alcance de nosotros. Lejos por completo del alcance del hombre natural,
pero debe estar cada vez menos lejos de nosotros los cristianos, porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones y poco a poco nos capacita para ir andando por ese camino. Así que no vamos a alcanzar la santidad y la perfección total aquí en esta vida, pero tenemos, digamos, los medios para andar cada vez más por ese camino y, como decía antes, para no quedarnos tan tranquilos como los incrédulos cuando no funcionamos así. No puede ser eso. No debe ser lógico, no es lógico que ante este mandamiento de Dios pues nos quedemos tan tranquilos. Pero ahora, si tenéis abierto la carta a los Romanos, en el mismo versículo el apóstol dice otra cosa, otros mandamientos. Y decíamos el día anterior que aquí tenemos los dos principios fundamentales en los que basar nuestra vida cristiana. Si nos esforzamos en esas dos cosas que tenemos en el versículo 9, iremos por buen camino. Y lo que nos dice ahora en la segunda parte del versículo 9 es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Así que primer mandamiento, primera parte, amor sin fingimiento. Y ahora, en contrapartida, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y esto es tan radical como lo que comentamos el día anterior. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, para el cristiano es también mandamientos, y son mandamientos tan radicales como amar con amor ágape sin fingimiento. De forma que cuando fallemos en estos dos mandamientos, que también fallaremos en no aborrecer como debemos lo malo y en no seguir como lo debemos lo bueno, pues debemos hacer lo mismo que he recordado hace un momento, ¿no? ¿Y qué? Pues arrepentirnos. Es que la vida cristiana es una vida de humillación. El Señor nos lleva en un camino de humillación a todos los cristianos, entre otras cosas, porque no llegamos y porque nuestro deseo es llegar, pero no podemos. Y una y otra vez nos tenemos que arrepentir, pedir perdón y pedir gracia, porque si no lo hacemos siempre estaremos donde mismo, siempre donde mismo. Así que son mandamientos para que le prestemos atención. En ello vamos a meditar en esta mañana. Voy a leer unos versículos ahí de Romanos capítulo 12, leeré el versículo 9 y luego algunos que hacen referencia a ese versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Leo el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Veis? Está explicando un poco lo del versículo 9. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Leemos desde el 17 y ahí tenemos de nuevo la explicación. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí tenemos, digamos, el desarrollo un poco del versículo 9, de la segunda parte del versículo 9. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora continuamos. Padre nuestro, te damos gracias, como decimos, porque nos permite estar reunidos en tu presencia y porque nos permites acercarnos a tu palabra, en la cual te vemos a ti, vemos tu santidad, vemos tus requerimientos y nos vemos también a nosotros mismos. Y al ver un poco, Padre, te damos muchas gracias porque entendemos y creemos que no había forma posible de que tú nos aceptaras en tu presencia si no fuera por la obra preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que te damos muchas gracias por tu salvación y pedimos que tu Santo Espíritu siga orando en todos en esta mañana para que los que no ven, vean si es tu voluntad y los que decimos que vemos, que tu Santo Espíritu nos ayude a limpiar con colirio nuestros ojos para que veamos cada vez con mayor claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, versículo 9, segundo principio fundamental, el cual, como hemos leído, tiene dos partes, ¿verdad? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a meternos con cada una de ellas. Primero, aborrecer lo malo.
A lo cual lo hemos visto, por ejemplo, en el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. No maldecir es aborrecer lo malo, ¿verdad? En el versículo 17 dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres, no pagáis a nadie mal por mal, eso es aborrecer lo malo. En el versículo 19 se dice que no nos venguemos, porque aborrecemos lo malo. En el versículo 21 se nos dice que no seamos vencidos de lo malo. Ahí están algunas circunstancias en las que debemos aborrecer lo malo. Pues bien, ¿qué significa estas palabras? ¿Aborrecer qué significa? Pues en nuestro idioma, aborrecer es tener aversión hacia alguien, hacia algo, tener rechazo hacia alguien o hacia algo, que algo nos cause repugnancia, eso es aborrecer, ¿verdad? Pero la palabra griega que utiliza el apóstol es todavía mucho más enfática. No es el aborrecimiento que nosotros entendemos en nuestro idioma, sino es una palabra mucho más fuerte, que tiene una preposición. El apóstol le pone antes una preposición y después la palabra en sí, que significa casi como tener horror de algo. Casi como estremecerse por algo. Tener aversión completa, huir del mal totalmente. Eso es lo que nos está diciendo, que huyamos del mal con aborrecimiento. No es una acción a medias tintas, podemos decir, ¿verdad? En cuanto a la otra palabra, lo malo, aborrecer lo malo, ¿qué es lo malo? ¿Qué hemos de entender que es lo malo? Pues como todas las cosas, hemos de entender lo que Dios dice que es malo. No lo que a nosotros nos parezca que es malo, o lo que al mundo le parezca que es malo, ¿verdad? Lo malo es lo que Dios dice que es malo. Y lo malo que dice el apóstol que hemos de aborrecer, eso es malo. Lo malo es todo lo que se opone activamente a lo bueno que pertenece a Dios. Eso es lo malo. Es fácil de entender, ¿no? Es una definición sencilla. Lo malo, repito, es lo que se opone activamente a lo que Dios dice que es bueno. De hecho, la palabra que utiliza aquí el apóstol para que se traduce como lo malo, en primera carta de Juan se traduce como el maligno. Cuando dice todo el mundo entero está bajo el maligno. Se podría decir el mundo entero está bajo lo malo, o bajo el mal, o bajo el maligno. Así que el mal, o lo malo, o el maligno es, si utilizo lo mismo que he hablado antes, aborrecimiento de lo bueno. A nosotros se nos dice que aborrezcamos lo malo, y lo malo, de una forma o de otra, es aborrecimiento de lo bueno. Así que no es simplemente dejar de hacer cosas, sino que es algo positivo. Lo malo es algo positivo. Y es fácil ver el mal que hay en el mundo, ¿verdad? Tanto en grandes personas como en personas humildes, como donde sea, hay una cantidad de mal enorme y es muy fácil de ver que detrás de todo ese mal está el maligno. Es fácil de ver, ¿no? Al menos los cristianos hemos de verlo así, ¿no? Pues el apóstol dice que aborrezcamos lo malo. Es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, porque el mundo entero está en lo malo. Por tanto, nosotros no solamente nos hemos de amar, no solamente nos hemos de ir detrás, sino que además debemos de aborrecer. Así que lo que nos está diciendo el apóstol, porque entendamos, es algo así. ¿Habéis visto alguna vez un caballo en estampida, un caballo desbocado? Quizás, ¿no? En las películas, por lo menos. ¿Qué sucede cuando un caballo se asusta enormemente por algo? Pues sale y no hay quien lo pare. Pues eso es lo que nos está diciendo el apóstol más o menos aquí. Nos está hablando de algo muy fuerte, ¿verdad? Aborrecer lo malo. Y por tanto, Pablo nos está hablando no solamente de una cosa del entendimiento, sino una cosa también de los sentimientos y de las emociones. Nos está diciendo, como cristianos debéis entender lo que es lo malo y debéis sentir lo que es lo malo y debéis actuar de acuerdo con ese sentimiento. Está hablando de todo nuestro ser, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, lo repito, todo nuestro ser al completo, así como se nos dice que todo nuestro ser debe ser santificado, pues todo nuestro ser al completo tiene que aborrecer lo malo. Nuestro espíritu tiene que aborrecer lo malo, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo tiene que aborrecer lo malo. Así que no solo es
cuestión de no hacer cosas malas. No se nos dice eso, sino es aborrecerlas. Vemos la diferencia, ¿no? Puede que una persona no haga cosas malas, o no hable cosas malas, o no vea cosas malas, pero que tenga gran placer en su imaginación, por distintos motivos, porque se va a traer problemas, porque puede enfrentarse con la ley de su país, o porque tiene remordimiento de conciencia. Alguna persona dice, yo no soy capaz de hacer esto, pero en el fondo me gustaría hacerlo. Eso no es aborrecer lo malo. ¿Comprendido? Así que no solamente es verlo y entenderlo, sino también aborrecerlo. En otro lugar nos dice el apóstol Pablo, absteneos de toda especie de mal, de toda apariencia de mal. Eso complementa esto que estoy diciendo. Aborrecer lo malo y absteneos, no acercaos, separaos de todo lo que tenga apariencia, dice. No de lo que sea ya malo, sino de lo que tenga apariencia de malo, que te separes completamente de eso. Porque si verdaderamente lo aborreces, no vas a querer estar ahí al límite pegadito, ¿verdad? Si verdaderamente lo aborreces, te vas a abstener y te vas a decir cuanto más lejos mejor, ¿verdad? Ahora pregunto, si ya sabemos lo que el apóstol nos dice, ¿es esto posible? Leamos versículos 1 y 2, que hemos dicho un montón de veces que es el fundamento de todo lo que el apóstol dice a continuación. ¿Qué fundamento tenemos para andar así? Pues el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es que esto forma parte de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El aborrecer todo lo malo forma parte del sacrificio que presentamos a Dios de nuestro cuerpo. Y en el versículo 2 nos dice que nos conformemos a este mundo, porque el mundo tiene mucho de malo y mucho de mal, que no nos conformemos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese es el camino que tenemos que seguir también para cumplir este mandamiento. Hay personas con muy buena moral, claro que sí, que las hay, pero que no aborrecen lo malo, como decía antes. Pero esto no puede ser o no debe ser con el cristiano. Os lo digo de otra manera, nunca andaremos por este camino si no interiorizamos cada vez más lo que es Dios, cómo es Dios, lo que es su salvación, lo que es su gracia que nos ha alcanzado, lo que es su santidad, lo que es su amor. Si no vamos interiorizando eso, no andaremos por este camino, porque eso es la base de los dos primeros versículos que tenemos en el capítulo 12. Nos acordamos que dije, Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, doctrina fundamental. Ahí está nuestra condición caída, la salvación en Cristo, la adopción, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, ahí está todo. Y en base a esto, en base a eso que decimos que creemos y que somos, el apóstol dice, pues transforma tu forma de, tu modo de comprender las cosas y no te amoldes al mundo. Y empieza a mostrar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que es necesario que interioricemos cada vez más lo que es Dios, cómo es Dios y la salvación que nos ha llegado. Cuando Isaías tuvo aquella visión, Isaías capítulo 6, de los serafines que estaban alrededor del trono y vio a Dios que era santo, 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 ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Se vio que era hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, y dijo, ¡ay de mí! No tengo remedio, ¿verdad? Se aborreció a sí mismo en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Job? Job capítulo 42, al final de sus días, cuando pudo entender un poco más a Dios, porque no entendía que la providencia de Dios, Dios en su providencia estuviera haciendo con él lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y se quejaba. Pero ¿qué es lo que dijo Job al final? Ahora mis ojos te ven, antes te oía, había oído de ti, pero ahora te conozco un poco mejor. Y como te conozco un poco mejor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco, es decir, Job dice, empiezo a aborrecerme a mí mismo, a todo lo malo que hay en mí. Eso era, ¿verdad? Había tenido una visión de Dios y se aborrecía a sí mismo y a todo lo malo. Así que, si eso es así, necesitamos, por tanto, tener nosotros también, interiorizar cada vez más cómo es Dios y cómo es la obra de Dios. Si yo os preguntara, que aparece en el libro de Proverbios en más de una ocasión, ¿cuál es el principio de la sabiduría?
sabemos casi todo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O al revés, dice un proverbio, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero ¿sabéis que hay otro proverbio que dice el temor de Dios es el aborrecimiento del mal? Tenéis la cita por ahí, Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Dios es aborrecer el mal. De la misma forma que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, mostramos temor a Dios y entonces tenemos sabiduría, pues también el temor a Dios es aborrecer el mal. Eso nos dice la Biblia. No lo vamos a buscar, pero si tenéis en casa tiempo y veis el Salmo 104, en el Salmo 104 el salmista empieza a enumerar toda la creación de Dios. Cómo es Dios y todo lo que Dios ha hecho que es perfecto. Cómo alimenta a los seres vivientes, cómo mueve las nubes, los vientos. Todo el Salmo está hablando de Dios, de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios. Pero cuando llega al final del Salmo, dice el salmista en ese Salmo que habla tanto de Dios, dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor, aleluya. Parece raro, ¿verdad? Que esté hablando todo el tiempo de Dios, de la bondad de Dios, de las obras buenas de Dios, y termine pidiendo a Dios, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué eso en el Salmo? ¿Por qué el salmista escribe así? Y la respuesta a esto que estamos diciendo. Porque frente a todo lo que es Dios y la creación de Dios, Él mira y se da cuenta todo lo que ha hecho el pecado, todo lo que ha hecho el mal en el mundo, y no tiene otro deseo más que aborrecer todo eso. Por eso reacciona así. Y es como si le dijera a Dios, deshazte de todo esto, córtalo ya de raíz. Y es lo que los cristianos decimos al Señor cuando oramos y decimos, ven, Señor Jesús. ¿No decimos eso? ¿Para qué decimos, ven, Señor Jesús? Y tenemos tanta gana. Así que eso es lo que se nos pide. Y solamente es posible, repito, si tenemos un conocimiento cada vez mayor de Dios, de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Pero sigo un poco más. ¿Quiénes pueden andar por este camino de aborrecimiento de lo malo? Y decimos, solo los cristianos. Con todas nuestras limitaciones y caídas, pero solo los cristianos podemos. Si solo los cristianos podemos, ¿estamos de acuerdo con eso? Los cristianos, doy un paso más, ¿debemos? Debemos, ¿no? No solamente podemos, sino que debemos, porque estamos ante un mandamiento del Señor. Porque si nosotros somos la sal de la tierra, la sal del mundo, no hace falta que os diga lo que dice el Señor, ¿no? ¿Quién salará? Si vamos por el mismo camino, como decía antes, de los que están enfangados, ¿quién salará? ¿Y para qué sirve esa sal? En otro lugar, acompañadme, vamos a buscar alguna cita en el libro de los Salmos. En el Salmo 97, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está lleno de este mismo mandamiento. En el Salmo 97, versículo 10, Salmo 97, 10, ¿qué leemos que dice? Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Es lo mismo, ¿verdad? Los que decís que amáis al Señor, tenéis que aborrecer el mal. No porque las leyes lo castiguen a esa persona, no porque alguien me condene, no porque Dios incluso me vaya a castigar, sino porque tiene que ser el deseo de mi corazón, aborrecer el mal. No por temor al castigo ni de Dios ni de los hombres. Si amo a Dios, tengo que aborrecer el mal. Nos acordamos del caso de Simón el Mago, aquel que se bautizó con Felipe y vio que los apóstoles daban el Espíritu Santo y quiso comprarlo por dinero. ¿Cuál fue su respuesta cuando Pedro le dijo que se arrepintiera? Pues Simón le dijo, pedid a Dios que no me venga todo el mal que estáis diciendo,
pero él no aborrecía lo malo. Él tenía miedo de que fuera castigado, de que Dios lo castigara por lo malo, por aquel mal pensamiento de su corazón. Pero Simón no aborrecía lo malo. Si no le pasaba nada, él seguía con aquello. Él seguía queriendo comprar el don de Dios con dinero. Pues eso no es aborrecer lo malo. En otro salmo, en el Salmo 34, podemos leer lo siguiente. Salmo 34. Versículo 12. Leemos hasta el 16. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Salmo 34, 12. Y decimos todos, ¿verdad? Creyentes e incrédulos. Queremos vida y muchos días por delante y que vivamos tranquilos. Pues dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es otra forma de hablar lo mismo, ¿verdad? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, busca lo bueno, guarda tu lengua del mal. Sigo leyendo, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, pero la ira de Dios contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. El profeta Amós, en su capítulo 5, versículo 15, dice también literalmente, casi como Pablo, aborreced el mal y amad el bien. Casi lo mismo que Pablo. En vez de decir seguir el bien, dice amar el bien. Y en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, vamos a buscar carta de Judas. Antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 23, Judas, versículo 23, aquí una serie de instrucciones para los creyentes y dice, bueno, leo el 22, a algunos que dudan, convencedlos. Se nos está dando mandamiento a los creyentes con respecto a los que dudan, que está así entre Pinto y Valdemoro, a esos convencedlos. A otros, ya no son los que dudan, son los que están más lejos, salvad arrebatándolos del fuego, en todo lo que sea posible para vosotros, porque la salvación es de Dios, haced todo lo posible para arrebatarlos del fuego. Y de otros, todavía los que están más lejos, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De los que están ya en el fango del todo tipo, dice que aborrezcamos la ropa contaminada por su carne. Vemos la imagen que se utiliza aquí, los médicos y las enfermeras entenderán eso bien. Cuando hay una persona con una enfermedad tremendamente contagiosa, el médico o la enfermera que se acerca a esa persona lo hace con todas las precauciones posibles, ¿verdad? Pues eso es lo que se nos dice a nosotros aquí los cristianos. Que cuando nos acerquemos a alguien que es incrédulo y que vive de una forma determinada, que lo hagamos con toda la precaución posible, porque es muy fácil de que seamos, no voy a decir arrastrados, sino contaminados, infectados por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de ser, por su forma de vivir. Es muy fácil, entonces, aborrecer hasta la ropa contaminada por su carne. ¿Entendemos entonces, hermanos? No es solo cuestión de dejar de hacer lo malo. No es eso. No es cuestión de ser un poquito mejores que los demás porque somos cristianos. Es cuestión de tener un aborrecimiento positivo hacia lo malo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Es la antítesis que se nos pone en 2 Corintios capítulo 6, cuando nos dice ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión? Y decimos, ninguna comunión posible, ¿no? Pues eso es lo que se nos dice. No tengáis ninguna comunión ni por acercamiento ni por asomo con lo que es malo. Eso es lo que se nos está diciendo. Eso complementa lo que decíamos el día anterior. Si vuestro amor a Dios es sin fingimiento, si verdaderamente os esforzáis por amar a Dios así como tenéis que amarlo, esto vendrá a continuación. Porque si nos conformamos un poquito a lo malo, ya no estaremos amando a Dios tanto como debemos. ¿Entendemos? Lo digo de otra manera. Ser cristiano no es tener una lista más o menos larga, que a todos nos gusta, ¿verdad? Para quedarnos tranquilos cuando cumplimos la lista.
Mucha gente explica el cristianismo así. Porque eres cristiano o en cuanto que ya eres cristiano, no hagas tal, tal, tal y tal cosa. Eso no es cristianismo, eso es legalismo. Y no digo que tener la lista sea malo. Lo malo es quedarse con la lista. Porque podemos estar haciendo o dejando de hacer determinadas cosas, pero no aborreciendo lo malo, como dice el Señor. Eso es un cristianismo muy pobre. Así que como cristianos nos tenemos que mover en el campo del amor. Amor para con Dios y amor para con los demás. Lo digo con otra palabra, no importa que la diga. Tenemos que tener asco a lo malo y asco al pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que acostumbrado a nuestra forma anterior de vivir y acostumbrado al bombardeo continuo que tenemos en los medios de comunicación y acostumbrado a cómo viven toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que no aborrecemos lo malo, que nos vamos acostumbrando y creemos que somos inmunes a lo malo y al pecado. Y a fuerza de verlo, o a fuerza de oírlo, o a fuerza de verlo en otros, nos resulta familiar. Y como nos resulta familiar, lo que Dios dice que es malo, pues nosotros decimos no es tan malo. Y de todas maneras, lo malo, si terminamos acostumbrándonos a lo malo, terminaremos tolerando lo malo y terminaremos cobijando lo malo y terminaremos haciendo lo malo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, huye, y le habla de las pasiones juveniles y de otras cosas. Huye, dice, de estas cosas. Es lo mismo. No te pongas al lado, ni las persigas, ni diga no tiene importancia, sino huye de ellas, como el que ve, huye, y sigue en cambio otras cosas. Bueno, volvemos a Romanos. Ha quedado claro la primera parte, ¿verdad? Aborrecer lo malo. Pues vamos con la segunda. Seguid lo bueno. Abrimos Romanos capítulo 12. Ya sabemos lo que el Señor nos dice por un lado, ahora vamos a ver el otro. Seguid lo bueno. Si de nuevo vemos los versículos que hemos leído antes, tenemos cierta explicación de lo que significa seguir lo bueno. Por ejemplo, en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Eso es seguir lo bueno, ¿verdad? Versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres, sea quienes sean. Eso es seguir lo bueno. Versículo 18, si es posible, haced todo lo que sea para estar en paz con todos los hombres. Eso es algo bueno, ¿verdad? Versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Eso es seguir lo bueno, ¿verdad? Y versículo 21, al final, vence con el bien el mal. Bueno, pues ahí tenemos explicado. Igual que antes, vamos a analizar un poco las palabras. ¿Qué es seguir? En nuestro idioma, ¿qué es seguir? Pues seguir es ir detrás de algo o detrás de alguien, o buscar algo o buscar a alguien, o perseguir a algo o perseguir a alguien. Eso es seguir, ¿verdad? ¿Y Pablo qué utiliza en griego? Pues se utiliza en griego una palabra que se pronuncia cola, igual que la cola que nosotros pronunciamos en castellano. Y la idea que tiene la palabra es la de un pegamento que sirve para unir dos trozos de madera que están separadas, para unirlas firmemente y que ya no se separen más. De ahí viene nuestra palabra cola, la cola de carpinteros, que sirve para pegar dos trozos de madera. Pues cuando el apóstol dice seguir, está diciendo encolaos. Eso está diciendo. Hoy conocemos que hay pegamentos ultra rápidos y ultra potentes, ¿verdad? Y alguna vez a algunos se nos habrá caído en los dedos. Y si os ha caído alguna vez en los dedos, ¿qué nos ha pasado? Pues casi que hemos tenido que cortar la piel para poder despegar los dedos, ¿verdad? Pues eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, pégate a lo bueno, de tal manera que cuando te pegues, todo lo que haya en el mundo, todo lo que te llegue de fuera, todo lo que sea, no sea capaz de despegarte de él. Y esto de nuevo, pues denota no solamente una acción de la mente, sino una acción de la voluntad y de los sentimientos. E igual que los sentimientos están implicados en aborrecer lo bueno, los sentimientos también están implicados en aborrecer lo malo, perdón. Los sentimientos están implicados en seguir lo bueno. ¿Y lo bueno qué es? Como decíamos antes,
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues lo que Dios dice que es bueno, eso es lo bueno. Y lo que Dios dice que es malo, es malo. Y tenemos algunas recetas en la Escritura de lo que es bueno. Hay un versículo que a todos se nos pasa por alto muchas veces. Dice lo siguiente: todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna, en todo lo que sea digno de elogio, de alabanza, en esto pensad. Pues eso es bueno. Pero la mayor parte de las veces, ¿qué estamos haciendo? Pensando o hablando en aquello que es injusto, en aquello que no es noble, en aquello que no es digno de alabanza. Ahí entra mucho el cotilleo, el cuchicheo, ¿te enteraste de lo que me dijo, lo que le pasó a la otra con el otro y cómo pasó y qué hizo y qué no hizo? Ahí entra todo eso. Pues el Señor dice, aborrece eso y sigue, pégate a lo bueno. En otro sitio, en el mismo pasaje que decía antes, de que nos abstengamos de toda apariencia de mal, dice también examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo, ¿con qué luz? ¿Qué linterna vamos a llevar? ¿Una vela? ¿O qué vamos a llevar para examinarlo todo? Y decimos, la palabra de Dios. Examínalo todo a la luz de la palabra de Dios. Y entonces retén lo bueno, que la palabra de Dios dice que es bueno. ¿Entendéis yo ya los dos significados? Primero y segundo. Bueno, pues ahora hago una pregunta. ¿No hubiera sido suficiente con que Pablo nos hubiera dicho, escuchad, evitad lo malo y practicad lo bueno? ¿No hubiera sido bastante con eso? Que el Señor nos hubiera dicho, evita lo malo y haz lo bueno. ¿No hubiera sido bastante? Pues no es bastante, porque eso es lo que dice mucha gente que hace. Mucha gente incrédula se justifica a sí mismo diciendo, yo no le hago mal a nadie, evito lo malo, y de vez en cuando hago alguna cosa buena. El cristianismo no es moralidad, hermano. No es evitar lo malo y hacer lo bueno. El cristianismo es cuestión del corazón. Y es un corazón transformado que ya no es de piedra para que aborrezcas lo malo. No para que no lo hagas, sino para que lo aborrezcas. Y no para que hagas lo bueno de vez en cuando, sino para que te pegues a lo bueno como una lapa, como una salamanquesa en la pared. Si la fe cristiana fuera una simple moralidad, tendríamos bastante con esto. Evita lo malo, pero no evita lo malo, sino aborrece lo malo. Y haz el bien de vez en cuando, no, pero no es eso. Así que el pecado tiene que ser aborrecido, lo malo, por todos los cristianos. ¿Lo tenemos claro? ¿Y qué pecados? ¿Qué pecados deben de ser aborrecidos por todos los cristianos? Todos los pecados. Todos los pecados. ¿Sabéis lo que dice Dios acerca de lo malo del pecado? Jeremías capítulo 44. Dice Dios que eso es esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios dice, el pecado es una cosa abominable que yo aborrezco. Así que si el pecado es común o frecuente, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aunque lo haga todo el mundo, aborrecerlo, ¿verdad? Si el pecado es provechoso para nosotros, ¿qué hemos de hacer? Provechoso porque puedo tener ganancias, puedo tener honores, ¿qué tengo que hacer? Si el pecado es placentero para nosotros, ¿qué tengo que hacer? Aborrecerlo. Si el pecado es, que esto sonará, un pecado venial, digo entre comillas. Sabéis que el catolicismo distingue entre pecados veniales y pecados mortales, y una mentirijilla piadosa no es pecado. Si el pecado es un pecado venial, que decimos poco pecado, ¿qué tenemos que hacer? Aborrecerlo. Tenemos que odiarlo, porque todo pecado y todo mal es una desviación de la ley de Dios, una oposición a la voluntad de Dios, y todo lo que sea intente separarnos un pelo de lo que es la voluntad de Dios, pues nosotros tenemos que resistirlo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y dice la carta a los Hebreos, y todavía no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. No pensemos que estamos haciendo barbaridades. Y en cuanto a lo bueno, pues es lo mismo. De nuevo vuelvo a lo mismo. Es una acción radical. Aborrecer todo pecado, sea como sea, y pegaos a lo bueno, a todo lo que sea bueno. También en el libro de Proverbios aparece una sentencia con otras palabras que puede hacer referencia a esto mismo. Eso si os acordaréis, que dice,
compra la verdad y no la vendas. ¿Acordamos? Compra la verdad y no la vendas. Y cómprala y una vez que la tengas, no la vendas. Pensemos ahí un momento. La verdad es lo bueno, es la santidad, es lo que Dios dice, ¿verdad? Cómprala. Cuando vayas a hacer el trato, ¿a qué precio? Según lo que estamos diciendo de Pablo, a cualquier precio. Eso es la perla preciosa, ¿verdad? No podemos escatimar para decir, para seguir lo bueno, ponerle este límite. Compra la verdad a cualquier precio. Puede ser precio de tu exaltación, puede ser precio de tu honra, puede ser precio de tus propios bienes, puede ser precio de lo que sea, pero sigue lo bueno a cualquier precio. Y una vez que lo tengas eso claro y que lo hayas comprado, no te separes de eso por nada del mundo. El mundo te podrá ofrecer después honores y riqueza y esto y lo otro y cargos y puestos y lo que sea. Eso es lo mismo que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué hicieron los jóvenes amigos de Daniel? ¿Qué les pasó? Pues que fueron echados en el horno de fuego, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aborrecían lo malo y siguieron lo bueno, ¿no? Porque compraron la verdad, cueste lo que cueste. Nuestro Dios nos puede sacar del horno y si no lo hace, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? El ejemplo del apóstol Pablo, cuando querían convencerlo que no fuera a Jerusalén, que lo iban a matar. Bueno, ¿por qué estáis aquí destrozándome el corazón? Yo lo único que quiero es acabar con gozo el ministerio que se me ha concedido. Así que voy para allá, me quiten la vida o no me quiten la vida. Y Pedro y Juan, que también lo metieron en la cárcel, una vez dijeron, considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Así que ahí en ese versículo 9 tenemos los 3 principios fundamentales para nuestra conducta. No es simplemente una cosa negativa de lo que no tenemos que hacer los cristianos, sino es una cosa tremendamente positiva. Es, hermanos, tener pasión por ser santos. Eso es lo que se nos está diciendo. Por ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que se espera del cristiano, eso es lo que se nos ordena a los cristianos. Y decía al comienzo, y vuelvo a repetirlo, es lógico que una persona incrédula ante estas cosas diga, yo no presto atención a esto. Pero no es lógico que un cristiano no preste atención a estas cosas que nos dice la palabra de Dios. Os lo digo de otra manera. Pregunto, ¿necesitamos que se nos recuerden con frecuencia los mandamientos de Dios? Por eso aparecen tantas veces las cartas, ¿verdad? Pero más necesitamos que se nos recuerden o que nos recordemos a nosotros mismos quién es Dios, cómo es Dios y lo que significa su obra de salvación en nosotros. Eso es lo que necesitamos recordar mucho más, lo que somos y por qué somos lo que somos y por quién somos lo que somos. Eso es lo que necesitamos interiorizar. Meternos en la cabeza que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo ahora nosotros no vamos a hacer lo que debemos hacer? Destaco otra cosa más. Tenemos aquí mandamientos en imperativo, ¿no? Versículo 9, 3 verbos en imperativo. Y además en un modo continuo. Imperativo continuo, es decir, que esto es lo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida. El amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, en imperativo. ¿Y por qué digo esto? Porque no es correcta la enseñanza que hay por ahí que dice, como a nosotros no podemos, dejémonos llevar y que Dios haga. Y la culpa la tiene Dios porque no me hace más bueno. Son mandamientos para nosotros, mandamientos en imperativo. El amor sea por tu parte, no por la parte de Dios, sin fingimiento, ¿no? Dios ya nos ama sin fingimiento. Pero el amor sea por tu parte sin fingimiento. Y aborrece tú lo malo y sigue tú lo bueno. Mandamientos para nosotros. Repito, hermano, que es falsa la enseñanza que dice, dejémonos llevar. Tenemos que esforzarnos en los mandamientos como si todo dependiera de nosotros. Aunque sabemos que si Dios no hace, nosotros no vamos a hacerlo. Filipenses 2:12, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación.
mandamientos que tengo que querer cumplir y que me tengo que forzar y que me tengo que arrepentir cuando no los cumpla y pedir perdón y pedir gracia. Ese es el camino, porque Dios no me va a dar más cuando para mí tiene poca importancia. Si para mí yo no sufro porque no amo como debo y porque no aborrezco lo malo como debo y me arrepiento delante del Señor, lo que para mí no tiene mucho valor no lo va a tener luego para que Dios me lo dé, ¿no? No va a haber santificación completa en esta vida, ni vamos a quitarnos el pecado de golpe, pero es algo que se nos dice a nosotros. Y debemos dar gracias porque se nos muestra el camino. ¿Cuál es el camino? Versículo 1 y versículo 2. Hermanos, os ruego por lo que decís creer, por la misericordia de Dios que os ha alcanzado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo agradable a Dios. Así que eso es lo que hemos de meditar una y otra vez. Hermanos, no solamente ante esto, sino también cuando nos llegan grandes problemas a nuestras vidas, grandes tribulaciones. Tenemos que meditar en qué Dios hemos creído, quién es Dios, cómo es Dios, qué significa mi salvación. Eso es, y hemos de pedir gracia y hemos de pedir amor a Dios para que su Santo Espíritu nos ayude a andar en este camino. Para que podamos hacer aquella respuesta que ya alguna vez os la he dado, que se da a la pregunta primera en el Catecismo Menor de Westminster. Pregunta del Catecismo primera: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar con Él para siempre. Gozar glorificando a Dios con Él para siempre. Pues tenemos que pedir amor y gracia a Dios para que nosotros podamos glorificarlo siempre. Una última pregunta, o penúltima. ¿Habrá alguna persona que diga que ama o sigue lo malo y aborrece lo bueno? El apóstol dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Yo pregunto, ¿habrá alguien que diga yo aborrezco lo bueno y yo sigo lo malo? ¿Habrá alguien que diga eso? Puede que haya. Puede. Escuchamos algunas veces gente hablar y no lo dice con esas palabras, pero bueno, es casi lo mismo. No habrá muchas que lo digan, pero hay muchas que viven como si lo dijeran. Hay muchas que viven aborreciendo lo bueno y siguiendo lo malo. Muchas, muchísimas. Hay muchas. ¿Por qué? Porque hay muchas que viven así. Y podemos dar una primera pregunta, una primera respuesta, aunque podía extenderme en esto. Pues porque probablemente no conocen lo que es malo y lo que es bueno. Porque probablemente tienen sus conciencias tan endurecidas que ya no saben, ya la conciencia no le dice lo que está bien y lo que está mal. Porque probablemente no conocen la palabra de Dios y caen en lo que decía Isaías: hay de a los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Y a los amargos le dicen dulce y a los dulces amargos. Es decir, hay ignorancia muchas veces entre lo que es bueno y lo que es malo, y las personas aborrecen lo bueno y siguen lo malo. Pero cuidado con esto de la ignorancia, hermanos, y lo digo muy brevemente. Hay 3 tipos de ignorancia. Y me remito nada más a lo bueno y lo malo. Hay una ignorancia que la tenemos por naturaleza desde que nacemos, congénita. La traemos de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros pecamos con Adán, ¿verdad? Y nos cegamos a nosotros mismos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces no vemos con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Esa ignorancia es culpa nuestra. La ignorancia que traemos de Adán. Esto es doctrina fundamental. Sí. La traemos en Adán, pero como Cristo es nuestro representante para salvación, Adán fue nuestro representante para condenación. Y el pecado de Adán se me imputa. Es el pecado que yo traigo ya desde el vientre de mi madre. Así que hay una ignorancia de la cual soy culpable. Pero digamos, podemos poner entre comillas, un poco menos culpable, aunque yo estaba allí pecando con Adán. Hay otra ignorancia, estamos hablando del que ignora lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hay otra ignorancia que es una ignorancia por falta de diligencia, por negligencia. Porque una vez que soy cristiano y sé que lo bueno y lo malo está en la palabra, no puedo decir ignoro lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Esa ignorancia es peor todavía que la anterior, ¿verdad? Una ignorancia por negligencia.
peor todavía que la ignorancia por naturaleza. Y hay otra ignorancia que es peor de todas, que es la ignorancia voluntaria, que una vez que lo sé, una vez que me lo han dicho, una vez que me lo han predicado, una vez que lo he leído y que lo sé, pues actúo como si no lo supiera y hago lo contrario. Esa es la peor de todas, ¿verdad? Y decimos, ¿hay personas que aborrecen lo bueno y aman lo malo? Sí, aunque no lo digan, por esto. Unas por ignorancia por naturaleza y han endurecido su conciencia, otras porque son ignorantes, porque quieren seguir en su ignorancia y no dedican a la palabra el tiempo que tienen que dedicar, y otras porque son ignorantes voluntarios, como lo que dice Pedro en su segunda carta, cuando habla de los burladores, y de esto ignoran voluntariamente. Eso es lo peor de todo, ¿verdad? ¿No dice el Señor que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo, se le dio muchos azotes? Y al que no hizo la voluntad, pero no la conocía, se le dio menos azotes, ¿verdad? El castigo, hay grados de castigo. Y nosotros, como siervos del Señor, estamos llamados a prepararnos y a hacer. Porque el siervo que no se prepara o que no hace las dos cosas, ese será digno de muchos azotes. Ese es el gran problema de nuestro mundo y de nuestra sociedad, como decía antes, de los más altos gobernantes hasta las personas más humildes, que la mayoría ama lo malo y aborrece lo bueno. Y otra cosa más que hemos de saber. Para el cristiano y para la fe del cristiano, es malo lo que para su carne es bueno. Cuidado con eso. Porque la carne es el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Para mi fe cristiana es malo lo que mi carne desea y es bueno. Y al revés. Y lo que la carne rechaza como malo es lo que es bueno para mi espíritu y para mi fe. Y tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque si no tengo el examen, no me examino a la luz de la palabra de Dios, puedo estar diciéndole yo también a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque si estoy siendo guiado por mi carne en vez de por mi espíritu, repito, la carne dirá esto es bueno, mientras que es malo para el espíritu. Y cuando en Romanos 8 se nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien, no son para bien de nuestra carne, sino para bien de nuestro espíritu. Aunque nuestra carne patalea y dice esto no es bueno. Así que tengamos cuidado con eso, para no decir a lo bueno y a los buenos que es malo y al revés. Termino. Unos pensamientos finales. Hermanos, el que quiera evitar cometer grandes males, grandes pecados, tiene que esforzarse y ejercitarse para no cometer los más pequeños. Un niño empieza mintiendo, robando una chocolatina, después roba un poco más y después más todavía. Le roba a sus padres y después no le importa robar. El que quiera evitar los grandes pecados tiene que esforzarse por los más pequeños, y el que no quiera cometer los más pequeños debe aborrecer incluso los más pequeños, incluso la apariencia de pecado. Esa es la lección. Que no podemos dar tregua al enemigo, que nos jugamos mucho. O lo digo de otra forma, el que no teme toda clase de mal, toda clase de pecado, el que no huye de todas las ocasiones de pecado, el que no evita aproximarse a lo malo y al pecado porque no lo aborrece, no terminará mucho tiempo en que acabará haciendo lo malo. No sucede, empezamos los niños con el tabaco. Es malo el tabaco, todo el mundo sabe que es malo, no hace falta más información. En las cajetillas lo pone. Pero empezamos pues con uno que ya me aventajaba y le doy, como decimos, 4 calaillas al tabaco. Y mañana o la semana que viene ya me fumo un cigarro, y cuando pasa 3 meses me estoy fumando medio paquete, ¿verdad? Pues eso es lo que estoy diciendo. Y lo mismo con respecto a lo bueno. Si con respecto a lo bueno somos indiferentes o no somos diligentes con respecto a lo bueno,
no pasará mucho tiempo en que confundamos lo malo con lo bueno. Lo digo de otra forma más clara, hermanos. Y algunos podéis pensar que soy un extremista, un radical. Pero es que el cristianismo es radical. Y no hay otro cristianismo que no sea radical. Bueno, pues hay muchas cosas que los cristianos hacemos y vemos y hablamos y oímos y deseamos y permitimos y seguimos que están casi al límite de lo malo, o incluso a veces dentro de lo malo. ¿Y por qué? Pues porque seguimos conformados al mundo y no transformamos ni nos renovamos nuestro entendimiento. Podría poner muchísimos ejemplos, pero digo hoy simplemente con lo que nos entran por nuestros ojos. En la época del profeta decía, el enemigo entra por la ventana para quitar la vida a vuestros hijos. Decía el profeta, Jeremías. Vendrá el enemigo y entrará por vuestras ventanas. Eso es lo que está pasando hoy día. El enemigo, el mal del mundo, entra por nuestras ventanas. ¿Cuáles son nuestras ventanas? El móvil, la televisión, el internet. Entra a raudales. Y lo permitimos. Y nos acostumbramos y cedemos. ¿Por qué? Porque no aborrecemos lo malo y nos estamos acostumbrando a lo malo. Eso muestra un espíritu que no aborrece lo malo. No es cuestión de llegar al límite, sino es cuestión de huir lo más posible, de alejarme lo más posible de ahí. No es a ver si llego hasta aquí. Eso es lo que hacen los niños pequeños con los padres, ¿verdad? Si mi papá me dice que no puedo pisar allí, voy a pisar 1 milímetro más para atrás. Y voy a intentar forzar la situación. Pero los cristianos no podemos hacer eso. No es cuestión de llegar al límite, porque si decimos estoy en el límite, estoy bien, mañana pasaré el límite. Así que, hermanos, hemos de ser conscientes del tremendo mal que es cualquier mal y cualquier pecado, del tremendo mal y de las consecuencias que puede tener cualquier mal, cualquier pecado. En esto de lo malo y de lo bueno no podemos ser indiferentes, no es algo optativo, que unas veces sí y unas veces no. Fallar en esto tiene múltiples consecuencias. ¿O es que no nos damos cuenta que tiene múltiples consecuencias? Imaginad, por ejemplo, que a mí me gusta el cine y veo películas de cine, pero en el 99,99% de películas de cine aparecen adulterios, mentiras o lo que sea. ¿Eso qué es? ¿Malo o bueno? Decimos, malo. ¿Yo qué tengo que hacer? Aborrecerlo. Eso es lo que yo tengo que hacer, aborrecerlo. Y si tengo que dejar cosas y renovar mi entendimiento, pues tengo que dejar cosas que le gustan a mi carne, pero que no son buenas para mi espíritu. Y así podía seguir con, en fin, cada uno que piense la situación en que se puede encontrar. Hay consecuencias para nosotros, que las hay, porque nos endurecemos. Hay consecuencias para la iglesia. Hay consecuencias para los jóvenes, los niños, las personas que nos visitan, que nos ven y a los cuales les servimos de ejemplo. ¿Qué les vamos a decir a los incrédulos con los cuales nos relacionamos, o a los niños o a los jóvenes? Hemos de examinarnos, hermanos, y hemos de concienciarnos y hemos de cambiar nuestra vida y llamar malo a lo que Dios dice malo. Y hemos de darnos cuenta que el cristianismo es algo muy excelente, muy por encima de cualquier moralidad. Repito lo que dije antes, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y tenemos una gran responsabilidad. Y cuando no podamos, pues tendremos que ir a Dios en oración y pedir perdón y pedir gracia para andar como debemos. Para mí no es fácil, Yo hablo porque tengo que hablar y tengo que explicar las cosas. Pero no es que yo esté exento de esto ni para mí sea fácil. Es mi lucha y tiene que ser nuestra lucha. Porque si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? Para ser echada afuera y ser pisoteada por la gente, dice el Señor. Pues hermanos, que el Señor nos ayude a entender esto y a interiorizarlo y a esforzarnos y nos dé gracia en nuestro esfuerzo, no en nuestra negligencia, sino en nuestro esfuerzo, que nos dé sabiduría y todo lo que necesitamos para andar como es debido. Pues que así sea, hermanos, y pidámosle eso en oración. Que así sea.